Ya, listo, chicos. Buenas noches con todos. Esta semana, nuestra semana 7, tenemos que ver el tema 7, que es la descomposición del peso en un plano. Como todas las semanas, empezaremos con nuestros objetivos, conceptos previos, que son conceptos que ya hemos venido acumulando durante todas estas 7 semanas. El desarrollo. Dentro del desarrollo veremos qué es la descomposición del peso, el peso como un vector. Antes de ver el peso como un vector, vamos a ver qué es un vector y las partes del vector, las componentes del peso en un plano inclinado, la componente paralela al plano, la componente perpendicular al plano, el uso del seno y del coseno. Antes de verlo en la parte de física, quiero repasar con ustedes un poquito la parte de trigonometría, porque el seno y el coseno se lo utiliza en los triángulos. Vamos a hacer unos ejercicios de triángulos todavía no aplicados a la física para luego poderlos aplicar. Vamos a relacionar la fuerza normal, que ya vamos a ver el concepto, cómo se grafica y cálculos de la fuerza normal. Vamos a ver la influencia de los ángulos en las componentes de la fuerza, en las componentes del peso. Vamos a ver ejercicios, nuestras conclusiones, nuestras preguntas y la tarea que ya les dije, que es del APE. El objetivo de la clase, comprender la descomposición del peso en un plano inclinado para analizar el movimiento de los cuerpos y resolver problemas aplicando conceptos de fuerza. Como objetivos específicos tendremos que identificar el peso como una fuerza, que ya lo hemos venido haciendo, comprender la descomposición vectorial del peso, que ya les voy a indicar gráficamente, numéricamente con ejercicios. Aplicar la trigonometría básica con las funciones seno y coseno principalmente, para lo cual vamos a repasar los triángulos y vamos a resolver ejercicios en planos inclinados. Como concepto previo, ya lo hemos venido viendo en algunas clases, que es una fuerza, es una interacción que puede cambiar de estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o puede deformarlo. Es una magnitud vectorial, lo que significa que tiene magnitud, dirección y sentido. La unidad de la fuerza es el newton. Ahora el peso. El peso es la fuerza con la que la gravedad atrae un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Siempre actúa en forma vertical hacia abajo. Su magnitud depende de la masa del objeto y de la gravedad. Ya habíamos visto algunos ejercicios de esto. Como fórmula, dice, de acuerdo a la segunda ley de Newton, el peso va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad, o la gravedad que lo habíamos llamado. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia que posee un cuerpo y representa su resistencia a cambiar su estado de movimiento. Ya vamos a ver un poco más de esto en el plano inclinado. ¿Qué es la aceleración de la gravedad? Es la aceleración con la que los objetos caen hacia la Tierra debido a la gravedad. Y habíamos visto que el valor de la gravedad es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora sí, concepto nuevo, que es un plano inclinado. Es una superficie que forma un ángulo con la horizontal. Permite estudiar cómo actúan las fuerzas cuando un objeto se encuentra sobre una superficie inclinada. ¿Qué es el ángulo de inclinación? Ya lo vamos a ver más adelante, más gráficamente. Es el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Sí. ¿Qué son la descomposición de vectores? Es el proceso mediante el cual una fuerza se divide en componentes más simples, generalmente en direcciones perpendiculares. Aquí quiero que ustedes ya empiecen a recordar, porque si es que sí saben, el concepto de perpendicular y el concepto de paralelo. ¿Qué significa perpendicular? Que dos rectas forman entre sí un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, aquí tengo esta recta horizontal que es perpendicular a la recta vertical. Entre estas dos rectas se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, bajo estas condiciones, estas dos líneas, estas dos rectas son perpendiculares. Ahora, el concepto de paralelo. Dos líneas son paralelas si tienen la misma dirección y no se chocan o no se intersecan entre sí. Bajo estas condiciones, las rectas son paralelas. Sí, este concepto es importante. Perpendiculares, cuando se chocan o se cruzan y forman un ángulo de 90 grados. Y paralelas, cuando las rectas no se chocan, en ningún punto se van a cruzar porque tienen la misma dirección. Entonces, ahí son rectas paralelas. ¿Sí?
¿Alguna pregunta hasta ahí de repente, chicos, para seguir? Yo creo que son conceptos que solo están recordando. Ya, vamos. Las funciones trigonométricas, yo sé que ustedes se acuerdan, funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Existen funciones trigonométricas inversas a estas, las que son la cotangente, la secante, la cosecante, pero nosotros vamos a utilizar las dos, el seno y el coseno. Se utilizan para calcular las componentes de una fuerza en un plano inclinado. El seno va a ser para calcular la componente paralela, ya lo vamos a ver como fórmula. Y el coseno para calcular la componente perpendicular, la que forme 90 grados con el plano inclinado, ya lo vamos a ver más gráficamente y con fórmulas. Estas funciones relacionan los ángulos con las proporciones de un triángulo. Ahora sí, chicos, vamos a introducir un concepto nuevo, la fuerza normal. Es la fuerza que se ejerce sobre el objeto siempre perpendicular al plano. Esta fuerza evita que el objeto atraviese la superficie. Aquí, ¿a qué me refiero con la fuerza normal? Aquí tenemos un objeto, ¿no es cierto? Este objeto va a tener un peso. Bueno, en la imagen le ponen W, pero nosotros pongámosle un peso P. ¿Sí? Siempre dirigido hacia el centro de la Tierra, en este caso hacia abajo. Pero siempre que hay una fuerza de acción, tiene que haber una fuerza de reacción. ¿Por qué? Porque si estuviera para abajo, siempre el peso actuando para abajo, el objeto se estaría moviendo para abajo, pero este objeto nosotros vemos que está en reposo. Entonces, al estar en reposo, no solamente actúa la fuerza del peso, tiene que actuar una fuerza hacia arriba, una fuerza que esté ejerciendo la mesa sobre el objeto. Es la fuerza con la que la mesa sostiene al objeto, ¿sí? Y a esa fuerza es a la que se le llama fuerza normal, con la letra N. ¿Por qué decimos que es perpendicular? Porque aquí nosotros vemos que nuestra mesa es completamente horizontal y nuestra fuerza normal es perpendicular a el plano. Sí, aquí formará un ángulo de 90 grados. Sí, aquí se formará un ángulo de 90 grados. Por eso que decimos que la fuerza normal es una fuerza perpendicular al plano. Sí, entonces la fuerza normal será igual al peso, tendrán el mismo valor, sino que simplemente el uno empujará hacia abajo, el otro empujará hacia arriba. Sí, chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Sí. Repito, nosotros ya habíamos visto lo que es el peso. El peso es una fuerza que trata de empujar hacia abajo un objeto. Pero si únicamente existiera el peso, este objeto estuviera cayendo, estuviera moviéndose hacia abajo. Pero ahora, como está en una mesa, está en equilibrio, no se está moviendo, la mesa tiene que ejercer una fuerza hacia arriba. ¿Sí? Y esta es la famosa fuerza normal. Sí. Ahorita lo estamos viendo como una mesa totalmente horizontal. Es una mesa horizontal, no está inclinada. Ahora sí vamos al tema de nuestra clase. ¿Qué pasa si en un plano inclinado ponemos nuestro objeto? ¿Sí? Es el vector que está hacia abajo, la fuerza que está hacia abajo será nuestro peso, lógicamente. Pero ahora nuestra fuerza normal va a ser perpendicular al plano. Este es nuestro plano. Esto es nuestro plano inclinado, que es el tema de la clase de hoy. Esto es nuestro plano inclinado y la fuerza normal va a ser perpendicular a este plano, formando un ángulo de 90 grados. Sí, chicos, aquí ya introducimos el concepto de fuerza normal, que es una fuerza perpendicular al plano. ¿Sí? Como el plano está inclinado, la fuerza normal también va a estar inclinada. El peso, al ser siempre una fuerza que actúa hacia abajo, que apunte hacia el centro de la Tierra, siempre será vertical, ¿sí? Pero la normal dependerá de la inclinación que tenga el plano. Por eso el tema de nosotros ahora es plano inclinado. Sí, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? Nada. Ya No, sigamos. licenciado.
Vamos. Fuerzas paralelas al plano. Es la componente del peso que actúa a lo largo del plano inclinado y que es el responsable de que se deslice. Aquí sí, chicos, pongan atención bastante, que de esto, si entienden esta diapositiva, entienden toda la clase. Vamos. Ya habíamos visto nuestro peso, ¿no es cierto? Siempre hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Es nuestro peso. Tenemos una Tenemos un plano inclinado, entonces como el plano está inclinado, nuestra fuerza normal va a ser perpendicular y también inclinada. Esta va a ser nuestra fuerza normal. ¿Sí? Hasta ahí las dos fuerzas que hemos visto hasta ahora. Pero nosotros para un análisis ya un poco más matemático tenemos que descomponer este peso en dos tipos, en dos componentes, en un peso X y un peso Y. ¿A qué me refiero con un peso X? Un peso X va a ser una fuerza que esté paralela al plano. Este es el plano, ¿no es cierto? Este es el plano. Entonces el peso X va a ser una fuerza paralela al plano. Y lógicamente, como el peso va a tratar de llevar para abajo, en este caso será para abajo del plano inclinado. ¿Sí? Y un peso Y en el cual, este peso Y tenga la misma dirección, pero el sentido opuesto de la normal. Sí, me hago entender. El peso en X tendrá que ser una fuerza paralela al plano inclinado y el peso en Y será una fuerza de la misma dirección que la normal, pero en sentido contrario, obviamente, porque el peso va hacia abajo. Sí, entonces de aquí ya podemos deducir de que el peso en X será perpendicular a la normal, ¿no es cierto? Sí, hasta ahí chicos, ¿alguna pregunta? Esta es la descomposición, les traté de hacer lo más fácil posible. Sí, lo que estamos diciendo es que mi peso lo voy a descomponer en un peso en Y en un peso en X. El peso en X que va a seguir la dirección del plano y el peso en Y que va a seguir la dirección de la fuerza normal. Sí, y como fórmula se lo ve así. El peso en X va a ser el valor del peso que ustedes ya saben sacar, que igual ya vamos a recordar, por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Este ángulo. Y ustedes ya saben que este ángulo se mide en radianes o en grados, ¿no es cierto? Ya, entonces ya vamos a hacer ejercicios con grados y vamos a sacar nuestra componente peso en X. Ya, lo mismo para el peso en Y. En cambio, nos pide que relacionemos el peso con el coseno del ángulo. ¿Sí? Ese será nuestro peso en Y, que tendrá el mismo valor que la normal. ¿Por qué? Porque como está en equilibrio, tiene que tanto la normal como el peso en Y ser los mismos. Sí, y ustedes ya saben, el peso es la masa por la gravedad. Yo les voy a dar en los ejercicios la masa, ustedes multiplican por la gravedad y obtienen el peso. Una vez que obtengan el peso, para sacar el peso en X, multiplican el peso por el seno del ángulo. Y para sacar el peso en Y, multiplican el peso por el coseno del ángulo. Nada más. Sí, vamos, sigamos. Aquí quiero un poquito recordarles lo que es trigonometría, para que sepan de dónde estamos sacando el seno y el coseno. El seno del ángulo, no sé si ustedes para un triángulo rectángulo se acuerdan, es cateto opuesto sobre, alguien chicos prenda el micrófono, ¿qué Sobre significa la H? hipotenusa. Sobre Hipotenusa. hipotenusa. El coseno del ángulo va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no Hipotenusa. es cierto? Obviamente, esto dependerá de la posición del ángulo. Si ustedes ven, por ejemplo, este pongámosle en mi triángulo uno y este pongámosle en mi triángulo 2. ¿Sí? Si es que tengo el ángulo en esta posición, el cateto opuesto será este, ¿no es cierto? Y el cateto adyacente será este. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo el ángulo lo cambio de posición? Tengo este ángulo. El cateto opuesto esta vez será este. Y el cateto adyacente será este.
Sí, eso sí se entiende, chicos. El opuesto es el que está al frente. ¿Sí? En el caso del triángulo 2 al frente. En el caso del triángulo uno también, al frente. ¿Sí? Y el cateto adyacente será el cateto que nazca del ángulo. Por ejemplo, aquí de este ángulo nace este cateto. Obviamente no va a ser el otro porque el otro es la hipotenusa. Entonces será este cateto el adyacente para este caso. Y para este otro caso, como el ángulo está aquí, este va a ser mi cateto adyacente. Sí, eso no sé si ya lo están viendo en otra materia o ya lo vieron antes. En Y nos matemáticas, dieron dice. En en matemáticas, matemáticas. Este ciclo o el pasado. este. Sí, Ya bueno, ya esto les estoy dando lo más básico. ¿Por qué? Porque a esto lo vamos a aplicar a ya un poquito de descomposición de fuerzas, vectores y lo que es física. Ya, vamos. Les voy a poner un ejercicio, y ustedes que ya saben. En un triángulo rectángulo de hipotenusa, 10 metros y uno de sus ángulos agudos es 30 grados. Calcular la longitud del cateto opuesto a este. Ayúdenme, chicos. Calcular la longitud del cateto en este triángulo. Yo tengo la fórmula de que el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no es cierto? Ahora, quiero despejar el cateto opuesto. Paso a multiplicar la hipotenusa al otro lado, me queda hipotenusa por el seno del ángulo igual a cateto opuesto. ¿Sí? Aquí ya solo le doy la vuelta a la ecuación. Cateto opuesto igual a hipotenusa por seno del ángulo. ¿Cuánto sale, chicos, de eso? Ayúdenme, por favor. ¿Cuánto sale el cateto opuesto en sus calculadoras? Si les doy tiempito porque recién creo que están sacando la calculadora. cinco, profe. ¿Cuánto? Cinco. Cinco. Ya listo. 10 por el seno de 30 es 5 metros, ¿no es cierto? Así hay que hacerlo. Seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Como lo que nos pide es el cateto opuesto, despejo el cateto opuesto, me queda hipotenusa por el seno del ángulo, hipotenusa 10 metros, seno de 30 grados, que es el ángulo, cateto opuesto 5 metros. Vamos a otro ejercicio. En el triángulo rectángulo la hipotenusa mide 10 metros y uno de sus ángulos agudos 30. Calcular el cateto adyacente a este ángulo. Ahora me pide el cateto adyacente. ¿Con qué función trigonométrica trabajo? Coseno. Seno. Coseno. El coseno es el que me ayuda el cateto adyacente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. De ahí yo puedo trabajar con mi cateto adyacente, que es lo que me pide. Ahí sí ayúdenme, chicos, del valor del cateto adyacente. Despejen y reemplacen los valores y me dicen cuánto sale. 8,66. Sí, todos chicos irán sacando. A ver, despejemos. La hipotenusa pasa al otro lado a multiplicar. Hipotenusa por cateto del ángulo igual al cateto adyacente. Solo le doy la vuelta a la ecuación. Cateto adyacente igual a hipotenusa por el coseno del ángulo. Reemplazo la hipotenusa 10, el coseno del ángulo que es 30. Si ustedes ponen esto en sus calculadoras, cateto adyacente es 8,66. Sí, por favor, chicos, quiero que a todos les salga esto. ¿Por qué? Porque puede haber ustedes que estén haciendo en los celulares o en las calculadoras y algunas calculadoras están mal programadas, están en radianes, están en otro tipo de unidades. Entonces, cuando empezamos a trabajar con funciones trigonométricas, como es el caso aquí del coseno y en el ejercicio anterior el seno, no les va a salir. Entonces, por eso yo necesito que todos trabajen y vean si sus calculadoras están bien programadas y les sale esto. Vaya a ser que en el examen ustedes hagan el proceso bien, pero el momento de ingresar los valores en la calculadora esté mal programada, sí. Vamos, en el triángulo rectángulo la hipotenusa mide 15 metros y uno de los ángulos agudos 35 grados. Calcular la longitud del cateto opuesto a este ángulo. Ayúdenme, chicos. El cateto opuesto de este triángulo de hipotenusa 15 metros.
Escriban en el chat ya el valor del cateto opuesto. ¿Cuánto sale? 860. 8,60. Sí, ya. Utilizaron la función seno porque me dice cateto opuesto y recuerden que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces utilizo el seno. Despejo, el cateto opuesto va a ser el hipotenusa por el seno de el ángulo. La hipotenusa que es 15, el seno de 35 que es el ángulo, me da 860 como ustedes me pusieron. Alguien me puso 783, revise bien, no sé si despejó mal o ingresó mal los valores de la calculadora. Sí, ya chicos, está fácil, ustedes ya han visto esto. 860. Ya. Deme en el cateto adyacente, es el mismo ejercicio. La hipotenusa 15, el ángulo 35. Ahora sí necesito que me den el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Ya me están sacando el cateto adyacente, va a ser con el coseno, ¿no es cierto? Porque el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente va a ser mi hipotenusa por el coseno de mi ángulo. 15 por el coseno de 35, los 12,28, 29 que me están escribiendo sus compañeros. Sí, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya para pasar a nuestro tema en sí, esto de triángulos era solo un repaso. Creo que no, ¿no es cierto? No, Ya. profe. Vamos, tratemos de hacer este próximo ejercicio. Un bloque de 40 newtons de peso se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. Calcular la componente del peso paralela al plano y la componente del peso perpendicular al plano. Saquemos nuestros datos. Nos dice que el peso es 40 newtons, el ángulo de nuestro plano inclinado es 20 grados. Ya les había dado las fórmulas, pero con todo, vamos repasando. El peso en X va a ser el peso por el seno del ángulo y el peso en Y va a ser el peso por el coseno del ángulo. ¿Sí? Aquí está ya más gráficamente. Yo necesito que este grafiquito lo entiendan bastante y lo tengan bastante presente para dar el examen, para hacer sus deberes. Aquí podemos ver las cuatro fuerzas, la fuerza del peso, la fuerza normal y las dos componentes del peso, el peso en X y el peso en Y. Me dice que la componente paralela al plano. ¿Cuál es la componente paralela al plano? La componente paralela al plano es esta, ¿no es cierto? Mi peso en X, este es el plano y mi componente paralela al plano será mi peso en X. Por eso, para mi literal A, yo voy a buscar mi peso en X. ¿Sí? ¿Cuánto sale el peso en X, chicos? Por favor, en el chat, así mismo. Ya. Chévere, si en la calculadora ustedes multiplican 40 por el seno de 20 grados, va a ser 13,68. ¿Qué unidades? Newtons, porque el peso en X sigue siendo una fuerza y la unidad de la fuerza es el newton. Vamos, mi literal B me dice la componente del peso perpendicular al plano. ¿Cuál es mi componente perpendicular al plano? Componente perpendicular al plano será mi peso en Y. Sí, porque este es el plano y aquí se cruza y forma un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué me pide? El peso en Y.
Entonces tengo mi formulita de que el peso en Y va a ser el peso por el coseno del ángulo. ¿Cuánto sale, chicos? Mi componente del peso en Y. 37,58, ¿no es cierto? Ya, este ejercicio es del más básico, pero es súper importante que entiendan, chicos. Estamos sacando las cuatro fuerzas. El peso, que ya me dan como dato, que es 40 newtons. Siempre que me den el peso sin ninguna componente, simplemente el peso va a ser el que esté apuntando hacia abajo, porque el peso es el que apunta hacia abajo. De ahí, si me pide el componente paralelo al plano, ya se ve claramente que el paralelo es PX. Me pide el componente perpendicular al plano, será mi PY. Y nosotros ya tenemos las formulitas. PX igual al peso es por el seno del ángulo y PY es P por el coseno del ángulo. Sí, ahora les pregunto, chicos, de alguien que prende el micrófono, ¿cuánto valdrá la fuerza normal? 37,58 porque es lo mismo que el peso en Y. Exacto. La fuerza normal va a valer 37,58. ¿Sí? Porque al estar en equilibrio en Y, va a tener que tener el mismo valor. Entonces, este valor de aquí va a ser igual también a mi fuerza normal. Sí, es como que la normal se contrarresta con el peso en Y, porque ustedes ven que están en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Ahora, chicos, aquí quiero que se note bastante la diferencia. Estamos viendo que hay un equilibrio tanto con la normal como el peso en Y, pero ustedes ven que en el peso en X no hay una fuerza que le contrarreste, ¿no es cierto? En ese sentido, solamente hay la fuerza hacia abajo. Entonces, en X, ¿el objeto está o no está en equilibrio? Les pregunto, prendan nomás el micrófono. ¿Está en movimiento o en equilibrio en Y en nuestro cuerpo? Si no hay una fuerza que contrarreste a mi peso en X, ¿este objeto se deberá estar moviendo o deberá estar en equilibrio o en reposo? Movimiento. Debe estar Está en en movimiento movimiento. hacia abajo. Movimiento. Debe estar en Movimiento. movimiento, ¿no es cierto? En Y yo veo que como el objeto no se levanta del plano, ni tampoco se hunde en el plano, está en reposo, pero en el sentido Y. Pero en mi sentido X, como el plano está inclinado, ustedes saben que algo que está sobre un plano inclinado tiende a moverse hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, en el sentido X, en el sentido paralelo al plano, va a estar en movimiento. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para que este cuerpo no esté en movimiento? Quizás coger una cuerda y atar una cuerda hacia acá, poner una cuerda aquí y atarlo hacia acá, ¿no es cierto? Aquí yo voy a tener una cuerda. No es el caso del ejercicio, pero es para que me entiendan. ¿Qué pasa si yo aquí pongo una cuerda? El objeto va a estar en equilibrio en y en X va a estar en movimiento o en equilibrio. En equilibrio, En En equilibrio. equilibrio. en una ¿Cuál va a fuerza ser contraria. cuál va a ser la fuerza de la cuerda? La misma que en X. 13,68, ¿no es cierto? 13,68. 13,68. Y ahí tendríamos un equilibrio, ¿sí? De que en Y va a ser el mismo valor, nuestro peso en Y con mi normal, y va a ser en X nuestro mismo valor de peso en X con la fuerza de la cuerda. Sí, hasta ahí alguna pregunta, chicos. No, Liz. Ya, ahora sí, les quiero preguntar. Esta fuerza de la cuerda tiene un nombre. Cuando ustedes hacen fuerza en una cuerda, esta fuerza tiene un nombre. Yo sé que ustedes saben. Quiero que me digan. ¿Qué nombre tiene la fuerza que ejerce una cuerda? ¿Qué pasa con la cuerda cuando ustedes les tiran o cuando ustedes jalan algo con una cuerda? ¿Qué pasa con la cuerda?
Se tensiona. Se Se tensiona, ¿no es comprime. cierto? Se estira, se tensiona. Entonces en física se le llama tensión, ¿sí? Tensión. Y la tensión es una fuerza que la vamos a representar con la letra T. ¿Sí? Entonces aquí ya más adelante, ahorita no todavía, vamos también a tener otra fuerza, además de la normal, además del peso en X, además del peso en Y, vamos a tener otra fuerza que se llama tensión, la tensión de una cuerda. ¿Sí? Y eso en sí, chicos, ahora sí, ya no le tienen miedo al tema de la clase, que era descomposición del peso en un plano. Estas son las fuerzas que van a actuar en un objeto cuando esté en un plano inclinado. Sí, Profe, el peso en Y siempre va a ser el peso normal. sí. En este caso el plano inclinado, sí. Peso en Y va a Ya. ser. Ahora, alguno de ustedes me va a decir, pero profe, no es que son iguales, tendrán que tener signo diferente. Por ejemplo, si mi peso en X es 13, que es lo que sacamos, mi tensión va a tener que ser -13. ¿Sí, no es cierto? Sí. Eso de los signos lo vamos a ver ya cuando en la próxima clase que hagamos equilibrios de fuerzas en sí. Sí, pero en este valor, en esta clase quedemos de que si este empuja con 13, este tendrá que resistir esta cuerda con 13. ¿Sí? Lo mismo en Y. Si el peso en Y es, ¿cuánto salía? 37. La normal, la fuerza que ejerce el plano para que no se hunde el objeto, la normal que va a pase para arriba también tendrá que ser 37. Y aquí es cuando ya empezamos a hablar de equilibrio. ¿Sí? De que todas las fuerzas, tanto horizontales en X, verticales en Y, paralelas, perpendiculares al plano, tienen que las unas contrarrestarse con las otras. Y eso es lo que se llama equilibrio. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Si me entendieron esto, en los ejercicios que siguen van a poder hacer ustedes solitos. Vamos, otro ejercicio. Un bloque de 10 kilogramos de peso se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Calcular la componente del peso paralela al plano, la componente del peso perpendicular al plano. ¿Ya? Ahí sí, chicos, por favor. Este ejercicio es distinto al anterior porque en este me dan, ojo, la masa. ¿Sí? En el anterior me daban el peso. Pero yo a partir de la masa puedo sacar el peso, ¿no es cierto? Porque sé que el peso es masa por gravedad. Gravedad. Y sé que la gravedad es 9,81. Entonces con estos valores yo puedo tener el peso. Una vez que tengo el peso, saco mi componente paralela que va a ser en X y saco mi componente perpendicular que va a ser en Y. Y ahí sí, chicos, les dejo un ratito que hagan y me ponen en el chat, por favor. PX igual a tanto, PY igual a tanto, ¿ya? Así como yo les estoy escribiendo, pero ustedes me ponen el valor, ¿ya?
Vamos, escriban las respuestas en el chat. Eso ya están escribiendo. Sí, ya para ayudarles un poquito, el peso sale 98,1 newtons. Ahí se multiplica para sacar el px por el seno del ángulo y para sacar el py, el coseno del ángulo. Sí, eso es lo que hicieron los compañeros que ya tienen las respuestas. Ujú. Literal A, la componente del peso paralela, que va a ser px, me sale p, que es 98,1 por el seno de 30, me da 49,05, que es lo que la mayoría, todos sus compañeros que han escrito ponen eso. El literal B, el peso en Y, será 98,1 por el coseno de 30, que me da 84,96. Sí, ya. Vamos con otro ejercicio. O de repente, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ojo, en este ejercicio ya no me daban directamente el peso, me daban la masa. Pero yo sé, yo para sacar el peso únicamente necesito ese valor de la masa. Como sé mi valor de la gravedad, que es 9,81, yo ya saco el peso. Y con ese peso, sus componentes, Px y Py. Vamos, un bloque de 12 kilogramos de peso se encuentra sobre un plano inclinado, formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Calcular la componente del peso paralela al plano y la componente del peso perpendicular al plano. Asimismo, chicos, les dejo que hagan y me escriben los valores en el chat. Este ejercicio va a tener unos valores que, bueno, ya lo analizaremos. ¿Sí? Me escriben por favor así mismo. ¿Cuánto es el peso en X y cuánto es el peso en Y? Profe, una pregunta. Dígame. Aquí en los datos, ¿es peso o es masa? Porque me dice un bloque de peso, 12 kilogramos. Es masa. Los kilogramos es masa, sino que en los libros a veces lo llaman como peso, pero ustedes ven la unidad es masa. Ujú. Sí, sí, por eso Masa. me generó la duda. Gracias, profe. Sí, sí, es masa. Y ahí les ayudo. El peso da 117,72. Sigan sacando las componentes de ese peso. Si ya un compañero escribió en el chat, ese es el valor. Ya vamos a ver por qué pasa eso. Los demás chicos, yo sé que sí tienen. Escriban nomás en el chat para yo también tener una noción de qué sí están haciendo.
Ya veamos, chicos. Peso en X, peso por el seno del ángulo. El peso que ya sacamos de 117,72 por el seno de 45 me da 83,24. Literal B, el peso en Y, mi peso por el coseno del ángulo será 117,72 por el coseno de 45 me da el mismo valor, 83,24. Ahora sí, chicos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el peso en X es igual al peso en Y? ¿Por qué el seno de 45 es igual al coseno de 45? ¿Alguien que me dé una razón de por qué se da esto? Porque, porque, porque es un triángulo rectángulo. Por, Mm, puede ser. No, un triángulo rectángulo es porque aquí O hay sea, 90. porque quiero decir que tienen 45 grados. Pero ¿y por qué es peculiar el número 45? Porque va a dar la mitad del Porque, ángulo de 90 porque grados. el Ok. coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y el seno igual, Sí, raíz de 2 pero Tienen sobre igual 2. fuerza. exacto, tienen igual fuerza. ¿Por qué? Porque está justo en la mitad. ¿Sí? El 90 grados Eso sería quise decir. si estuviera una pared inclinada aquí. 0 grados sería si no hubiera inclinación, ¿no es cierto? Aquí sería 0 grados, ¿no es cierto? 0 grados. Aquí sería 90 grados, ¿no es cierto? Sí, es como que mi ángulo aquí se va haciendo más grande, es como que va haciéndose más grande o llega a cero haciéndose más pequeña la inclinación, sí. Entonces, en 45 grados quiere decir que está justo en la mitad, justo en la mitad. Como está justo en la mitad, tanto el peso vertical como el peso horizontal van a ser iguales. Sí, 45 grados, alguno de sus compañeros ya dijo, 45 grados es exactamente la mitad de 90. Entonces, por el hecho de ser la mitad, los dos valores van a ser iguales. Sí, se va a descomponer lo mismo para X y lo mismo para Y porque está justo en la mitad. Sí, ahora sí chicos, les quiero preguntar ya con esta reflexión, ¿qué pasa? Aquí tengo un valor de 83, pongámosle ya, 83 newtons, tanto de peso en X como peso en Y. ¿Qué pasa si yo el plano inclinado se hace menos inclinado? Sí, no sé si me hago entender, si disminuyo el ángulo. Sí, sí, se hace menos inclinado. ¿Qué componente va a ser más grande? ¿X o Y del peso? Prendan el micrófono, chicos. ¿Qué pasa si yo al plano le inclino menos? O sea, es como que le aplasto al plano. Va a ser más horizontal, menos inclinado. ¿Qué componente va a ser mayor? Oh, diré al revés. ¿Qué pasa si yo al plano le inclino más? Y yo aquí pongo mi masa. ¿Cuál fuerza va a ser mayor? PY. Si le inclino más. X. Acuérdense que este es No, mi sí, peso en X y este es La mi fuerza en peso en X. Y, ¿no es no, cierto? la línea de la línea roja X le decía sería. PY. Allá, en la línea verde va a haber mayor peso en X, ¿no es cierto? Es lógico porque es como cuando yo voy en algo inclinado, mientras más inclinado sea, voy a tender a irme para adelante, ¿no es cierto? Sí, pero en cambio en la línea roja, si mi plano no es tan inclinado, yo esta fuerza X no voy a tener mucha fuerza, que lo que voy a tener es más peso en lleno, ¿cierto? Más peso en contra del plano. Sí, sí se entiende eso, chicos. Acá en la verde es más fácil entenderlo. Si yo inclino más del plano, estoy aumentando mi peso en X. Mi peso, mi masa va a tratar de resbalarse sobre el plano, ¿no es cierto? En cambio de que si yo disminuyo, en el caso del rojo, disminuyo la inclinación del plano, el peso, el plano donde está sentado va a cargar mayor peso en Y, sí. Está ahí, sí, sí me hago entender. Sí, ¿no es cierto, chicos? Y si está completamente a 45 grados,
ya vimos que tanto el peso en X como el peso en Y van a ser iguales. Sí, veamos otro ejercicio. Un bloque de 15 kilogramos se encuentra en reposo sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 25 grados con la horizontal. Calcular la fuerza normal que actúa sobre el bloque. Aquí les pregunto, chicos, solo viendo el ángulo, ¿qué peso va a ser mayor? ¿El peso en Y o el peso en X? El Y. Y. En Y, ¿no es cierto? En Y, porque 25 grados es un plano no muy inclinado, es un plano bajito, ¿sí? Ese plano bajito va a hacer que no haya mucho peso en X, que no se quiera resbalar mucho en X, sino más bien el peso en Y sea mayor. Entonces ahí sí saquemos, chicos. Ayúdenme en sacando. ¿Cuánto vale el peso en X y cuánto vale el peso en Y? ¿Ya? Sigan escribiendo, chicos, en el chat. Por favor, los que no tengan calculadora, traten de instalarse una calculadora científica en el celular o consigan una calculadora. El peso en X es 62,18 y el peso en Y es 133,36. Sí, sí, está bien. Eso mismo sacan sus compañeros en el chat y sí, eso sale. Y ahí ya se comprueba lo que estábamos diciendo, ¿no? Que al ser un ángulo bajo, cuando yo digo un ángulo bajo, me refiero a que es menor de 45 grados. Entonces el peso en Y es mayor, ¿sí? Ah, pero aquí nos pedía calcular la normal. ¿Cuánto vale la normal, chicos? La normal, ¿no es cierto? 133. Sí, de gana les pedí en X Y. y Y. Simplemente nos pide la normal. La normal va a ser 133,36 del valor de PY que ustedes sacaron, ¿sí? Sí. Alguien me pone 62. Ah, ya, pero eso es en X, sí. Ojo, aquí me equivoqué yo. Les pedía es solamente la fuerza normal. Y la fuerza normal es 133,36, lo mismo que PY, ¿sí? Si ustedes sacaron también PX, pongamos de un ladito PX. PX, ustedes sacaron que es 62,2. Déjenme ver. 70,18 saqué. Por el seno de 25. 62,2 sale, ¿sí? Newtons. Y aquí se puede ver de que, como ustedes dijeron, el PY o la fuerza normal es mayor, porque el ángulo es un ángulo pequeño, no está muy inclinado, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Creo que no, sigamos. Un bloque de 20 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. El plano es sin fricción. Esto de fricción, chicos, lo vamos a ver luego, porque esto de fricción es otra fuerza que actúa, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente parcial. Calcular la componente del peso paralela al plano, la componente del peso perpendicular al plano y la aceleración del bloque. Ya, vamos chicos, tratemos de sacar el A y el B, el peso en X y el peso en Y ya vemos cómo sacar la aceleración, ¿ya? Les doy unos 2 minutitos para que saquen el peso en X y el peso en Y, igual que antes. A partir de la masa multiplicado por la gravedad sacamos el peso y con el ángulo sacamos las componentes en X y en Y. Hagan, por favor.
Escriban chicos, escriban en el chat. Yo sé que ya tienen, pero nadie escribe en el chat. Ya listo, es lo que está aquí. Ya un minutito más para que todos lleguen hasta ahí y ya vemos cómo hacer el literal C de la aceleración. Ya chicos, ahora sí les voy a pedir que aprendan el micrófono. La aceleración del bloque. ¿Por qué el bloque va a tener una aceleración? Porque obviamente se va a estar moviendo en este sentido, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que, de acuerdo a la segunda ley del Newton, la fuerza es igual a masa por aceleración. Sí, de aquí nosotros podemos despejar la aceleración. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Así me va a quedar mi formulita de aceleración despejada de arriba. Fuerza igual, perdón, aceleración, fuerza sobre masa. Queremos encontrar la aceleración. Tenemos la masa, ¿no es cierto? Tenemos la masa. Necesitamos la fuerza. Aquí les pregunto, ¿qué fuerza utilizo? El peso en X, el peso en Y o la normal. Prendan el micrófono, chicos. ¿Qué fuerza Eh, utilizo para sacar mi aceleración? El peso en X, perdón, la fuerza en X. El peso en X o la X. fuerza en X, sí. ¿Alguien más? Chicos, digan nomás. Si es de repetir, repitan o si tienen otro criterio, digan nomás. El compañero me dijo el peso en X. ¿Por qué me dijo él eso? Porque en ese sentido es el movimiento. El, el objeto se está tratando de mover en el sentido del peso en X. Entonces, ¿qué fuerza me va a dar la aceleración? El peso en X. Recuerden que la aceleración está vinculada con la velocidad, con el desplazamiento. ¿Hacia dónde se desplaza mi objeto? Se desplaza en el sentido o lo está haciendo desplazar el peso en X. Entonces, por eso es que yo utilizo para mi aceleración la fuerza o el peso en X. Ya les pongo como fórmula. Entonces, yo digo que mi peso en X es mi fuerza, es mi masa por aceleración. O sea, mi fuerza ahora ya la dejo de llamar fuerza porque yo sé que la fuerza que actúa es mi peso en X. Sí, y ahí sí despejemos como yo les dije. Me va a quedar aceleración igual a peso en X sobre masa. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da la aceleración, chicos? Escríbanme en el chat, por favor. ¿Cuánto me da mi aceleración? Exacto. Unidades de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Para la aceleración, lo que les dije, peso en X, que ya sacamos, 98,1 sobre 20 kilogramos, que era mi masa. Divido 98,1 para 20 me da 4,905 o 4,91, que es lo que me ponen sus compañeros. Sí, chicos, entonces, como ya habíamos visto que el cuerpo está en movimiento, el cuerpo se está moviendo porque todavía no introducimos una cuerda o algo que le sostenga, sino que se está moviendo en el sentido del peso en X, va a tener una aceleración influenciada por el peso en X. Sí, ojo chicos, de aquí sí ya entramos un poquito con más conceptos. Ya empezamos viendo fuerzas, pesos normales, descomposición del peso en X, descomposición del peso en Y. Ya les dije que vamos a introducir el concepto también de la tensión de una cuerda para que no se mueva el objeto. Y ahorita como se está moviendo, ya mezclamos con nuestra aceleración. Sí, hasta ahí chicos, ¿alguna pregunta? Ojo que ya estamos avanzando
un poquito más. Sí, vamos al siguiente ejercicio entonces. Un bloque, déjame ver, ya, un bloque de 15 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. El plano es sin fricción. Calcular la componente del peso paralela al plano, la componente del peso perpendicular al plano y la aceleración del bloque. Sáquenme, chicos, por favor, esos tres literales. Me ponen literal A, cuánto, literal B, cuánto y literal C, cuánto. Sí, traten de hacer todos, ¿ya? Y todos escriban en el chat para yo entender de que si están haciendo y si me están entendiendo. Traten de hacer, chicos, les voy a dar tiempito. Y quienes ya hayan acabado, tengan paciencia hasta que sus compañeros terminen. Ya vamos, chicos, les voy a poner. Como me da la masa y necesito el peso para todos mis cálculos, necesito el peso, saco masa por gravedad, que va a ser mi peso. 15 por 9,81, 147,15. El literal A, la componente paralela, que es mi PX, el peso que saqué por el seno del ángulo,
me da 94,59. Mi PY, el peso por el coseno del ángulo, que va a ser 112,72 o 60 que están escribiendo sus compañeros. No pasa nada, les dije que no pasa nada los decimales. Mi aceleración, ya les dije que es la fuerza sobre la masa, pero la fuerza va a ser mi PX, que es la fuerza que va a estar en sentido del movimiento. Entonces, PX sobre M, aceleración igual, divido mi PX, que es 94,59 para 15, me da una aceleración de 6,306 o 6,30, que es lo que todos sus compañeros pusieron. Sí, hasta ahí alguna pregunta, chicos. Este era el objetivo de la clase, llegar a la aceleración de un cuerpo en un plano inclinado. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Profe, ¿y cómo identificamos si es peso o masa lo que nos está dando en el ejercicio? O ya viene puesto la palabra peso en el ejercicio. En el ejercicio anterior yo lo saqué de un libro y decía peso, pero en realidad era masa. Tienen que darse cuenta en las unidades. Ah, ya. O sea, tiene que estar en Newton siempre. Si Si está es en que Newton, es, ya no le es- sacamos de esa fórmula. Obviamente, si es que es peso, está en newtons. Si es que es masa, está en kilogramos. Sino que como yo les había dicho en la clase pasada, a veces se confunden los dos términos. Si ustedes les pregunto cuánto pesan, ustedes me van a decir 71 kilogramos. Nadie me va a decir yo peso 100 newtons. Entonces es como que los dos términos, incluso en los libros, están un poco entreverados, ¿sí? Entonces, si ustedes ven kilogramo, es masa. Si ustedes ven newton, es peso o una fuerza, ¿sí? Sí, ¿alguna otra Listo. pregunta? Sí, veo que siguen sacando. ¿Cómo van, señor Delgado? Veo que está conectado. ¿Cómo van? No, creo que no ¿Cómo está, está. licenciado? Buenas noches. Aquí estamos en clase. Si le soy sincero, estoy tratando de entender, pero me va a tocar darle la vuelta con la grabación. Ya no pasa nada, ahí ven nomás las diapositivas, no es nada difícil. Peso en X, peso en Y, seno, coseno, despejo la aceleración, nada más. Estuve revisando que hay una tabla de distinción académica, vi que estaba usted y creo que el compañero Chávez también, si no me equivoco. Felicidades. Ajá, estaba buscando a mis alumnos ahí y les encontré a ustedes. ¿Sí revisaron eso? Hay una tabla. No, profe, no estamos nosotros. Yo vi que sí, dos alumnos míos de aquí del curso estaban. Ajá. Bueno, En el, revisarán. no, en el Congreso. No, no le escuché muy bien, licenciado. Hay una tabla de los mejores puntajes por carrera. Y yo me pareció haber visto dos de sus nombres. Ah, y esa tabla, dónde la podemos ver, licenciado? Me parece que vi en el Facebook de la universidad. Oh, ya, ya, ya. El Facebook Lo estaba, reviso, profe. licenciado. Sí, en el Facebook. Me pareció haber visto al señor Delgado y al señor Chávez de aquí de esta sala. Y de mis otros alumnos también, sí tengo un par de alumnos presenciales en esa tabla. Ahí verán nomás y averiguarán si les dan algún beneficio. Ojalá que sí. Vamos al siguiente. Un bloque de 10 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 60 grados con la vertical. El plano es sin fricción. Calcular la... A ver, vamos chicos, de aquí les necesito explicarles algo. Nosotros estábamos viendo el plano inclinado así, ¿no es cierto? Y aquí nosotros decíamos que es un ángulo, ¿sí? Este es mi plano inclinado, ¿no es cierto? Este es mi plano inclinado. Sí, y el ángulo va a ser con respecto a la horizontal. Sí, siempre el ángulo que yo utilizo para mis fórmulas va a ser este ángulo, el ángulo que esté respecto a la horizontal. El plano inclinado, medido el ángulo desde la horizontal hasta el plano. Sí, pero hay ejercicios en los libros en los que me dice que el plano inclinado, por ejemplo en este, si ustedes le leen, dice de que forma un ángulo de 60 grados con la vertical. Me dice que el ángulo está aquí, 60 grados. Sí,
Ahora, yo no necesito este ángulo. Yo lo que necesito es el ángulo con la horizontal, porque en mi fórmula yo utilizo es este ángulo. Ahora, para este caso de este ejercicio, chicos, les pregunto, ¿cuánto vale mi ángulo? 30 grados. 30. 30 grados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que de aquí a acá hay 90, ¿sí? De aquí a acá hay 90 grados, ¿sí? Pero si de aquí a acá hay 60, de aquí a acá tendrá que haber 30, lo que le falte para 90. O visto como fórmula va a tener que ser 90 menos 60, ¿no es cierto? O sea, lo que le falte para el 90 va a ser 30 grados. ¿No es cierto? Entonces, mucho ojo, porque yo los ejercicios saco de los libros, mucho ojo cuando me dice con qué forma el ángulo. Hasta ahora lo hemos venido viendo con la horizontal, no ha habido ningún problema, pero en este caso me dice con la vertical, ¿sí? Pero yo no necesito el ángulo con la vertical, necesito con la horizontal, entonces yo sé que si con la vertical es 60, con la horizontal será 30, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta de eso? Y yo una pregunta, Liz. Dígame. Siempre va a ser la mitad del ángulo, como por ejemplo ahí nos pone 60 y No, siempre va a ser 30 o va a variar no, va a variar. Hagamos en más el... ejercicios. A ver, hagamos unos ejercicios. Ahí sí me disculpan el pulso, pero a pesar que estoy con mouse, este salió rectito. ¿Qué pasa si yo les digo que con la vertical vale 25? 65 vale el otro. ¿Cuánto tiene 90 que menos valer el 25. otro? ¿Cuánto tiene que? 65. 65, ¿no es cierto? No, nada, nunca es la mitad, nada de eso, ¿no? Aquí fue una coincidencia, pero puede ser, incluso pueden ser ángulos con decimales, sino que yo para no complicarme el cálculo les pongo valores redondos. Entonces, si vale 25 con la vertical, valdrá 65 con la horizontal. ¿Por qué? Porque 90 menos 25, que es los 25 de aquí, va a ser 65 grados, ¿no es cierto? Sí, otro, hagamos otro. ¿Qué pasa si yo les digo que forma un ángulo de 80 grados aquí con la vertical? ¿Cuánto forma con la horizontal? 10. 10. 10, ¿no es cierto? 10. Siempre el ángulo que yo voy a utilizar es el ángulo con la horizontal. En este caso, el de 30 o el de 65. Siempre. Por eso, mucho cuidado con esta palabrita de aquí. Forma un ángulo de 60 grados con la vertical, me dice aquí. ¿Sí? Entonces, como es con la vertical, yo no voy a utilizar 60. Voy a utilizar 30. ¿Sí? Mi ángulo es 30. En los otros casos, si me da 80, utilizaré 10. Si me da 60, utilizaré 30. Si me da 25, utilizaré 65. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta ahí? Ya. Aquí, ya, a ver, vamos chicos. Aquí es lo que les dije. Los 90 menos eso, a ver, saquemos. El literal A, el peso en X. A ver, el peso sacamos 98,1 multiplicando la masa por la gravedad. Peso igual 49,05 en X. El peso en Y va a ser el peso por el coseno de 30. Peso en Y 84,96 newtons. La aceleración influenciada por el peso en X va a ser 49,05, que es el valor del peso en X, sobre 10, que es la masa, me va a dar una aceleración de 4,905 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Aquí estas formulitas que ustedes ven aquí, yo lo analicé de otra forma. Por ejemplo, ¿cuántos son aquí? En este caso me dice que los 60 grados, este dato es desde aquí.
Me dice que los 60 grados forma con la vertical, ¿no es cierto? Sí, es el mismo concepto que ya vimos, sino que ahora visto como triángulo. Sí, y quiero este ángulo de aquí. Nosotros ya vimos que para que sea 90, este tiene que ser 30 grados. Y aquí yo lo que les puse es una condición, que la sumatoria de ángulos de un triángulo tiene que ser 180. Sí, aquí mide 90 grados, aquí mide 60 y aquí mide 30. 60 más 30, 90, ¿no es cierto? Que es lo que ya habíamos visto, ya habíamos sacado. Más los 90 son los 180 grados que tiene que tener interno un triángulo. Aquí les puse esa deducción, no la que vimos, pero es lo mismo. Podemos hacer de 180 menos 60 menos 90, también me da los 30. Sí, porque todos los ángulos internos de un triángulo rectángulo tienen que sumar 180, siempre. Sí, chicos, ¿alguna pregunta ahí? Creo que no. A ver, vamos. Saquen este, ¿ya? Y me escriben la respuesta en el chat. Así mismo, literal A, literal B y literal C. Ya acabamos, no se cansen. Ya listo, les dejo aquí un ratito las respuestas. Igual que antes, 45 grados con la vertical. Si forma 45 grados con la vertical, ¿qué ángulo va a formar con la horizontal? 45 también, ¿no es cierto? Sí, Porque sí, obviamente, si tengo un ángulo de 45 con la vertical para que llegara a la horizontal, lo que me falta para 90 va a ser 45. Entonces habíamos visto que el 45 está justo en la mitad. Es por eso también que los compañeros ya me están escribiendo en el chat que el peso en X va a ser igual al peso en Y, que me sacan 55,49 y 55,49. De nuevo, para mi aceleración, mi peso en X sobre mi masa, mi peso en X sobre mi masa va a ser el valor de 6,93 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Ahí sí, chicos, ahí les doy unos segunditos que copien, si no avanzaron a hacer. No sé si están copiando. Ya, pasemos, ¿ya? Un bloque de 10 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Ojo, con la horizontal. Utilizo los 30 grados. El bloque está sujeto por una cuerda que lo mantiene en equilibrio. Calcular la componente del peso paralela al plano, la fuerza normal y la tensión de la cuerda. Les voy a dejar que hagan porque sé que sí pueden, pero antes de que empiecen les quiero hacer una pregunta. Si les pido el valor de la aceleración, ¿va a haber no tiene aceleración? aceleración. No tiene, no tiene N- aceleración. No hay aceleración, ¿por qué? Porque está sujeto con la cuerda.
Me dice clarito, les puse en negrita que está en equilibrio. Está sujeto con la cuerda. Y nosotros habíamos visto que un objeto está en equilibrio cuando no tiene aceleración. Si tuviera aceleración, estuviera en movimiento. Y aquí dice clarito, no se mueve. Entonces, no tiene aceleración. ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no tiene aceleración? Porque yo estoy contrarrestando el movimiento con una cuerda. Aquí me dice que el bloque está sujeto por una cuerda. Sí, traten de hacer, chicos, por favor. Me dan el literal A, el literal B y el literal C del ejercicio. Yo sé que pueden y aquí se les voy a dar un poquito más de tiempo. Traten de hacer despacio, que sé que sí pueden. Me preguntan nomás, chicos, si no pueden alguna parte. A pesar que ya vimos cuál es el valor de la normal, o sea, cómo sacar la normal, también ya vimos cómo sacar la tensión, pero si no pueden, me preguntan nomás. Vamos, sigan escribiendo. Escribiránme los tres literales. El A, el B y el C. Sigan nomás haciendo, chicos. Ahí les dejo ya el diagrama del cuerpo, en donde ya se indica hacia qué sentido va la tensión, para de repente con eso se ayuden. Los valores que los compañeros están poniendo en el chat están correctos. Pero la tensión no va a ser negativa, sino positiva igual. En esta clase solamente lo vamos a ver como valor. Todavía no le demos signo ni Ahí. direcciones ni nada. Solo el valor, ¿sí? Sí, creo que sí me entendieron, chicos. Estoy feliz. Vamos. Primerito, como tengo masa, empiezo encontrando mi peso. Peso es la masa por la gravedad. 10 kilogramos por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado me da 98,1 newtons. Ese es mi peso que apunta al centro de la Tierra. Ahora, me pide mi componente del peso paralelo al plano, es mi px. Ya vimos que el paralela es en x. Sacamos Px igual al peso por el seno del ángulo, 98,1 por el seno de 30 grados me da 49,05 newtons. El literal B me dice mi fuerza normal. Mi fuerza normal va a ser igual a mi peso en Y, ¿no es cierto? Nosotros vemos en el gráfico que la normal tiene que ser igual al peso en Y. Entonces decimos que nuestra normal es P por el coseno del ángulo, porque eso es mi PY.
Mi normal va a ser 98,1 por el coseno de 30. Mi normal me va a dar 84,96. Y como sé que mi cuerpo está en equilibrio, la tensión va a ser igual al peso en X. ¿Sí? Nosotros aquí vemos. Así, al igual que la normal es igual al peso en Y, porque está en equilibrio, también mi peso en X tendrá que ser igual a mi tensión. ¿Sí? Entonces yo ya tenía mi peso en X, es 49,05 newtons. Entonces mi tensión va a ser 49,05 newtons, ¿sí? Chicos, hasta ahí alguna pregunta. Ojo, ya incluimos conceptos de tensión, de aceleración, la descomposición de las fuerzas de un cuerpo, de su peso, su normal. Hasta ahí alguna pregunta. No, licenciado, por el momento. No, profe. Ya, sí. A ver, yo les pregunto algo. Este diagramita de aquí, este diagramita de aquí, en donde vemos al cuerpo y vemos las fuerzas, yo sé que sí lo debieron haber visto. ¿Cómo se llama? Diagrama de... Mm, mm. No se dan. ¿No han escuchado alguna vez diagrama de No cuerpo? es el diagrama de... Cuerpo inclinado. No, de cuerpo libre. Ah, perdón. Sí, de cuerpo libre. Esto es lo que en los libros se los conoce como diagrama de cuerpo libre. ¿A qué se refiere el diagrama de cuerpo libre? Que yo pongo mi cuerpo y veo qué fuerzas actúan sobre el cuerpo. Ese es el famosísimo diagrama de cuerpo libre. Sí, si yo le veo a mi cuerpo, aquí en este caso mi bloquecito, veo que hay una fuerza normal, que hay un peso en X, que hay un peso hacia el vertical, que hay un peso en Y, que existe una tensión, que hay un ángulo de inclinación. Este es el famoso diagrama de cuerpo libre. Sí, de repente si lo están viendo en algún libro, lo están leyendo. Veamos otro ejercicio, chicos. Tratemos de que sea el último. Un bloque de 15 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. El bloque está unido a una cuerda que tira hacia el plano con una tensión de 80 newtons. El plano es sin fricción. Calcular la componente del peso paralela al plano, la fuerza neta que actúa sobre el bloque, la aceleración del bloque, indicar el sentido del movimiento. Este ejercicio, ya vamos a introducir algo más, vamos haciendo conmigo. Los datos son 15 kilogramos, me dice que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, no tengo problema, es con la horizontal, utilizo los 30 grados. El bloque está unido a una cuerda que tira hacia el plano con una tensión de 80 newtons, pongamos aquí los 80 newtons en la tensión, 80 newtons, ¿ya? Saquemos nuestro peso en X. Nuestro peso en X va a ser el peso, que ya lo saqué, 15 por 9,81 me da 147,15. Ese va a ser el valor de mi peso. Y ahora para el peso en X va a ser ese valor por el seno de 30, me da un peso en X de 73,575. Sí, aquí va a ser 73,5, pongámosle ya. Este va a ser mi valor del peso en X. Ahora, chicos, les pregunto, ¿hacia dónde se mueve el bloque? ¿Hacia el lado que jala la cuerda o hacia el lado del peso en X? Hacia... de ese lado que jala la cuerda. ¿No es cierto? Ya Ujú. habíamos visto en ejercicios anteriores que un objeto se va a mover hacia donde tenga mayor fuerza, ¿no es cierto? Ujú. Sí, el peso está tratando de empujarle para abajo, en esta dirección. El peso le está arrastrando en el plano, pero hay una cuerda que está, una Tensión. persona que está jalando la cuerda con 80 newtons. Entonces, ¿cómo la persona le está ganando en fuerza al peso en X? El, el-
La masa, nuestro cubito tendrá que retroceder, ir en el sentido de la tensión. Sí. ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre el bloque, chicos? ¿Cómo calcularían la fuerza neta que actúa sobre el bloque? La resta de ambas fuerzas. La resta de ambas fuerzas sería 80 menos 73, ¿no es cierto? O viéndolo así, 73 menos 80. En este caso ya le vamos a tomar en cuenta el signo. ¿Sí? La fuerza neta va a ser hacia la izquierda, 73, hacia la derecha, 80. Me va a dar menos 6,425. Sí, aquí sí ya vamos a tener en cuenta el signo. Sí, chicos, ojo, este 80 era dato, no sacamos de ningún lado, era un dato, aquí está el dato, 80. Sí, pero mi peso en X va a ser solamente 73. No va a estar en equilibrio, va a moverse en el sentido de la cuerda. ¿Con qué fuerza va a moverse? Va a moverse con una fuerza de 73,5 menos 80. Sí, va a moverse con una fuerza de 6,425. Sí, ¿se acuerdan qué ejercicios así ya hicimos? Con un móvil que una persona jalaba de un lado, la otra persona jalaba del otro lado. ¿Y hacia qué sentido iba? Iba al sentido que de la persona que haga más fuerza. En este Ujú. caso está haciendo más fuerza mi cuerda. Sí, Sí, Inge. sí, chicos. Ahora, el literal C me dice la aceleración del bloque. La aceleración va a ser igual a fuerza sobre masa, ¿no es cierto? ¿Qué fuerza? Fuerza neta. La fuerza neta, ¿no es cierto? Porque esa es la fuerza que está actuando ya sobre mi bloque, ¿sí? Entonces, fuerza, aceleración, fuerza sobre masa, fuerza neta sobre masa. Mi aceleración, el valor de mi fuerza neta es menos 6,425 sobre mi masa 15. Voy a tener una aceleración de menos Menos 0,428. 5,4. Ujú. ¿Sí? El literal D, indicar el sentido del movimiento. ¿En qué sentido se va a mover? Aquí les he puesto así. Derecha. Como la tensión es mayor que la componente del peso, el bloque se mueve hacia arriba del plano. No importa, si ustedes me ponen hacia la derecha, está bien. Pero entendámoslo así, para entender mejor, hacia arriba del plano, ¿no es cierto? Sí, chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, Inge. Seguros, verán. Aquí ya introducimos una tensión, pero la tensión tiene un valor mayor que mi peso en X. ¿Sí? Entonces aquí el cuerpo se va a estar moviendo hacia donde mayor fuerza haya. Simplemente restamos las dos fuerzas y esa va a ser la fuerza total, la fuerza neta que se esté ejerciendo sobre el bloque. Vamos a otro ejercicio. Traten de hacerlo. Ya les doy unos minutitos, igual ya hacemos conmigo. Escriban por favor en el chat así mismo. El literal A, el literal B, el literal C y el literal D me escriben ya. Pero con las respuestas. Alguien me escribió A, B, C, D.
Vamos chicos, escriban en el chat. Yo sé que sí, sí pueden y sí están sacando los resultados. Inge, la aceleración era, aceleración es la fuerza neta sobre. La masa. Ya, gracias, Inge. Les voy a dejar los datos y el diagrama, ¿ya? Y sigan nomás haciendo. Los que ya tienen, esperemos un ratito que sigan intentando sus compañeros. A ver, les voy a dejar el peso y la componente en X, ¿ya? Y la fórmula de la fuerza neta para que con eso se ayuden, quienes todavía no acaban. Ya, vamos chicos, vamos. Me dice que el bloque es de 12 kilogramos. Voy a sacar su peso. Masa por gravedad. 12 kilogramos por 9,81, 117,72. Sí, el primer literal es el componente del peso paralelo al plano. Será px por el seno del ángulo. P por el seno del ángulo, perdón. El peso es 117,72 por el seno de 30 grados. Me da 58,86, que es lo que todos sus compañeros que me enviaron el mensaje en el chat han sacado. Ya, la fuerza neta va a ser mi Px menos mi tensión. Mi Px es 58,86. Pongámosle acá en el diagramita. 58,8, pongamos, ¿ya? Y mi tensión era 40, ¿sí? Entonces, mi fuerza neta, mi 58,8 menos 40 me va a dar 18,6. Sí, ¿hacia qué lado es mayor mi fuerza? Mi fuerza está siendo mayor hacia acá. Mi peso en X le está ganando a la cuerda. Mi peso en X es 58, mientras la persona que está jalando la cuerda solamente aplica 40 newtons. Entonces, creo que a todos nos ha pasado de que en algún momento quisimos sostener algo y no avanzamos. Es lo que está pasando aquí. El peso del bloque en X le está ganando a la tensión de la cuerda. ¿Sí? Entonces, con esa fuerza neta yo saco mi aceleración. La aceleración es fuerza neta sobre masa. La fuerza neta, los 18,86 sobre la masa que es 12. Mi aceleración es 1,572. ¿Sí? Ahora mi literal D me pregunta el sentido del movimiento.
Entonces, si la fuerza es mayor para el peso en X, ¿cuál va a ser el sentido de movimiento? Lo que sus compañeros me dijeron, hacia abajo del plano inclinado, o como lo quieran interpretar. Yo voy a leer sus respuestas y como ustedes lo quieran interpretar, está bien, hacia abajo, hacia la izquierda. Aquí les he puesto como la componente del peso en el eje del plano es mayor que la tensión de la cuerda, el cuerpo se mueve hacia abajo del plano inclinado, que es lo que creo que todos sus compañeros me pusieron. ¿Sí? Sí, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ojo, aquí ya introducimos ya conceptos de equilibrio, hacia qué lado se mueve, la aceleración, sumatoria de fuerzas, del diagrama de cuerpo libre. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, licenciado. No, licenciado.